Buenos días, niños. Bueno, me presento. Mi nombre es Pedro Velázquez Valle. Vamos a estar trabajando la asignatura de Inglés 3. Muchos a lo mejor me conocen de vista, no hemos tenido el gusto de compartir alguna asignatura en la escuela y pues desafortunadamente ahora con la contingencia pues tenemos que trabajar de esta manera. Lo ideal sería que todos pudiéramos tener una clase en vivo. Desafortunadamente pues sabemos que es un poquito complicado porque pues muchos de ustedes tienen más hermanitos que también ocupan alguna computadora para estar en sus clases o la misma televisión. Entonces yo traté de idear una estrategia para poder cubrir las necesidades de todos ustedes y tuvieran acceso de tener la clase, pues no necesariamente en vivo. La manera de trabajar va a ser la siguiente. Yo voy a grabar los fines de semana la clase, se les voy a hacer llegar el enlace los lunes para que ustedes tengan desde el lunes temprano, todo el lunes, martes, miércoles, jueves, para estar resolviendo las actividades de la semana y el viernes me estén entregando los productos o las actividades que vienen comprendidas en ese periodo. Desafortunadamente no puedo tomar asistencia, es muy complicado, pero pienso que de esta manera, al menos el semestre pasado me estuvo funcionando de buena manera. El video, les mando yo la liga del video que está en YouTube. Voy a estar explicando las cosas que tienen que estar haciendo durante la semana y en dado caso que tengan dudas, en la carátula o aquí mismo lo pueden apreciar, viene mi número de teléfono y mi correo electrónico. Entonces va a ser más o menos la forma de cómo vamos a estar en contacto y esa va a ser la manera de intercambiar pues información para poder aclarar dudas, mandar tareas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, las actividades y las evidencias de enseñanza que me tienen que entregar tienen un valor del 60%. El 40% restante es un examen de conocimientos. Durante las primeras semanas les voy a definir bajo qué criterios y de qué manera les voy a aplicar el examen. Cuando se inscribieron les dieron a ustedes una cuenta de correo donde les permitía acceder a una plataforma que se llama IQ 4.0. No se preocupen. Si por ejemplo, pues ya este lunes que iniciamos clases no van a saber nominarla a la perfección, no importa. Por lo pronto, todas las evidencias que me tengan que mandar, le toman una fotografía y me la mandan por WhatsApp a su servidor. Pero acompañen esa evidencia fotográfica de su nombre completo y de su grupo. Entonces de esa manera pues yo sé quién me está enviando los trabajos para poder hacerles las correcciones o registrarlas en tiempo de cada uno de ustedes. Esto va a ser una explicación, partecitas en inglés, partes en español, porque desgraciadamente es muy difícil dar una clase con un video. Entonces pues los tenemos que atender a todos ustedes. Entonces vamos a implementar esta estrategia y esperemos que nos funcione para lograr aprender. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, 60% las actividades del cuadernillo, 40% un examen de conocimientos que durante la semana les estaré haciendo llegar cómo lo van a hacer, dónde se tienen que registrar, etcétera, etcétera. Por lo pronto, empezar a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Bueno, miren, estos son los contenidos del primer parcial. El cuadernillo que recogieron contiene nada más los temarios del primer parcial. Esta fecha que está aquí es la que nos dieron originalmente. Tengo entendido que son 4 semanas. Aquí nomás se contemplan 3, pero fue la información que nos dieron en un inicio. Como han estado moviendo hasta la fecha de ingreso, entonces iniciamos este 21 de septiembre y ya durante la semana yo les aviso si se extendió a 4 o se conservó la de 3. Por lo pronto, cada video comprende explicación de los temas por semana. ¿De acuerdo? Bien. Estos contenidos son de las 3 primeras semanas del curso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar únicamente en esta partecita de este lado, que es la evidencia de aprendizaje, pero nada más de la primera semana. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a iniciar. Miren, yo sé que es difícil porque no puedo interactuar directamente con ustedes. A lo mejor me pueden ver en el video, pero no podemos hacer preguntas y respuestas de manera simultánea. Entonces voy a tratar de explicar lo mejor posible que pueda. Y en dado caso de que tengan alguna duda o pregunta, me lo pueden hacer directamente por vía WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? La idea es, por ejemplo, que designen un jefe de grupo. Él crea un grupo, pero no me involucran a mí, no me metan al grupo. Yo me voy a dirigir, si hay que explicar algo, a lo mejor nada más le mando la explicación al jefe de grupo y el jefe de grupo difunde
esa explicación. A menos que sea una duda muy particular, ustedes están en todo el derecho de contactarme. Para eso estamos, para ayudarlos y para resolver las dudas en lo mejor que podamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Estos van a ser los temas, las actividades y los productos a entregar de esta primera semana. ¿De acuerdo? Iniciamos con esta pregunta. Do you know what an adjective is? ¿Sabes lo que es un adjetivo? Bueno, muy sencillito. Un adjetivo es lo que nos describe al sustantivo, nos dice cómo es. Si es bonito, si es feo, si es grande, si es pequeño, si está retirado, si está cerca, etc. Entonces, vamos a partir de allí. Con este ejemplo, si dices, this boy is tall, entonces este muchacho es alto, y por el contrario está esta imagen del otro lado, this boy is short, este muchacho es bajito. Entonces me está describiendo físicamente pues la estatura que tiene cada uno de ellos. De ahí tenemos que partir. Hay una cosa que se denomina degrees of comparison. Son grados de comparación. Bueno, en este caso vamos a tener tres. Positive, comparative and superlative. Son los tres grados de comparación. El primero es el más sencillito porque es el adjetivo en su manera simple. Por ejemplo, short es un comparativo positivo. Así se les denomina. Son las características que tiene el sustantivo. El comparativo ya es cuando estamos hablando de dos objetos. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, dos automóviles y dices, este automóvil es más rápido que este otro, entonces el hecho de decir más rápido, ya estoy utilizando un comparativo. Y el superlativo, que es el tercer grado de comparación, es cuando tienes un conjunto de objetos, de personas o de sustantivos o lo que tú quieras, y va a haber uno que tenga ese adjetivo más que cualquiera de los otros integrantes. Por ejemplo, si estamos hablando de su salón de clases y hay una persona que se llama Juan y es el más alto, pero nada más de su salón, ese va a ser el universo de comparación. Entonces, pueden decir, Juan es el más alto de la clase. Entonces, ese nada más es el conjunto donde vas a utilizar el superlativo. Porque hay gente que dirá, no, oiga, pero en el otro salón hay alguien más alto que Juan. Sí, pero ahorita nomás el universo que estamos utilizando para el superlativo es el grupo de ustedes. Entonces, puede ser de 3 en adelante para que sea el superlativo, porque si son dos, tendría que ser comparativo, uno contra el otro. ¿De acuerdo? Vamos a partir de lo más sencillito. El acomodo o la forma de estructurar gramaticalmente el adjetivo con el sustantivo difiere un poco de inglés a español. Por ejemplo, si ustedes se fijan, ustedes en español dicen la casa grande, ¿verdad? Entonces dices primero el sustantivo y después el adjetivo. En inglés lo que tienen nada más es que van invertidos. Primero dices el adjetivo y después dices el sustantivo. Entonces, vamos a pasar con unos ejemplos. Tú dices a big house, a long river, a beautiful song. Entonces, si se fijan, aquí ponemos primero el adjetivo, después el sustantivo. Y acá cuando lo traduces a español, pues va de manera contraria. Una casa grande, un río largo, una canción hermosa. ¿De acuerdo? Listos pues, niños. Esta es la actividad número 1. Translate to Spanish these common adjectives. Entonces, estos son comparativos positivos. Únicamente es las características que tiene el sustantivo. Yo aquí ya les ayudé con el primero. Entonces, happy es un adjetivo en inglés y su traducción sería feliz. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Completar, es decir, nada más poner estos adjetivos en español. Lo pueden hacer en su cuadernillo o bien transcribirlos a la libreta, tomarle una fotografía, mandármelo a la brevedad a mi WhatsApp, pero recuerden siempre ponerle nombre completo sin abreviaturas y el grupo. Pueden poner la carrera porque pues no se repite, ¿no? Pero sí el nombre completo, porque muchas veces, como no los tengo registrados, entonces no sé de quiénes son los trabajos, entonces es más pérdida de tiempo volverles a mandar otro mensaje. Entonces, para que sea como un hábito, siempre que me manden una evidencia, nombre completo y la carrera. Con eso, ¿de acuerdo? Esta es la actividad número 1. Poner a español, puedes hacer uso del diccionario, obviamente. Poner a español cuál es el significado de cada uno de estos adjetivos, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengas hecho, le tomas fotografía y me lo mandas, ¿vale? Seguimos pues. Ya dejamos atrás lo que son los comparativos o el grado de comparación positiva, que es únicamente el adjetivo simple, de manera simple. Pasamos entonces a los comparativos, pero ya cuando tienen un grado están subdivididos en los siguientes. Tenemos comparativos de superioridad,
comparativos de inferioridad y comparativos de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? No siempre va a ser el más, a veces van a ser que es tan como, es decir, por ejemplo, si tú dices, este auto es tan veloz como el otro, lo estás comparando pero de manera igualitaria. O bien puedes decir, este auto es menos veloz que aquel, entonces te estás utilizando un comparativo de inferioridad. Esta tablita que les tengo aquí diseñada es precisamente como no podemos estar interactuando en clase, quise ser lo más explícito posible, pero sí es mucha labor de ustedes repasarlos, estudiarlos, ver el video una y otra vez, repasar el material para que les quede un poquito claro. Voy a utilizar algo de simbología para que sea más fácil la explicación. Si ustedes ven esta flechita que está indicando hacia arriba, pues estamos haciendo la señalización de que es de superioridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la explicación. Tenemos que partir de lo siguiente. Tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Cómo los diferenciamos? Muy sencillo, por el número de sílabas que tengan. Por ejemplo, si tú tienes el adjetivo fast, ¿cuántas sílabas tiene? Pues nada más una, ¿verdad? No puedes separarlo en más. Fast tiene una sola, entonces es un adjetivo corto. La regla, si vas a hacer un comparativo de superioridad, es muy sencilla. ¿Qué tienes que hacer? You have to add ER plus than. Tienes que agregar la terminación ER más el término than. Por ejemplo, este es el adjetivo corto. Si tú le agregas al final este sufijo, se convierte en faster. Tenemos aquí el ejemplo. Airplanes are faster than cars. Los aviones son más rápidos que los autos o que los coches. Entonces aquí está subrayado y en negrita cómo funciona el comparativo de superioridad con ese adjetivo corto. ¿Cómo sabemos que es corto? Por el número de sílabas. Si tiene una, es corto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente ejemplo. Tú tienes el adjetivo nice. ¿Cuántas sílabas tiene? Una, sigue siendo adjetivo corto. ¿Cuál es la regla que difiere de la anterior? Nice termina en la vocal E. Entonces, si el sufijo lleva ER, en este caso ya la E no la vamos a poner porque ya la tiene implícita el adjetivo. Únicamente ponemos la R. Entonces el ejemplo queda así. Mike is nicer than Tommy. La E ya la tenía, únicamente agregamos la R. ¿Por qué? Porque así lo establece la regla del comparativo de superioridad. Mike is nicer than Tommy se traduciría como Mike es más agradable que Tommy. ¿De acuerdo? Continuamos. Otro adjetivo corto, big. ¿Cuántas sílabas tiene? Una, no se puede partir en más. Big, tiene una sola. Aquí hay que tener cuidado. Si tú te encuentras un adjetivo corto que tenga la siguiente secuencia, es decir, que tenga consonante, vocal, consonante, en el caso de big cumple con esa regla. Es de una sílaba y tiene la secuencia consonante, vocal, consonante. B es consonante, I es vocal, G es consonante. Cuando eso sucede y lo vas a hacer comparativo de superioridad, tienes que poner dos veces, escribir dos veces la consonante con la que termina. Es decir, si big termina con la consonante G, antes de agregarle el sufijo ER, tienes que escribir otra vez la consonante con la que terminó. Pero ojo, nada más es cuando tengan esta secuencia. Consonante, vocal, consonante. Si tiene tres letras, es adjetivo corto, pero no lleva esa secuencia, recaería en la regla 1 de acá, únicamente agregar ER. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Zacatecas is bigger than Villanueva. Entonces, si se fijan aquí, tenemos escrita dos veces la última consonante de este adjetivo, porque cumple con la secuencia consonante, vocal, consonante. ¿Qué quiere decir? Zacatecas es más grande que Villanueva. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a esta última. Healthy. Ustedes dirán, pues tiene dos sílabas. Sí, esta es una excepción de los adjetivos cortos. Es decir, healthy, como termina en Y, aunque tenga dos sílabas, se trabaja o funciona con las mismas reglas de los adjetivos cortos. Nada más que hay que hacerle una pequeña adecuación. Ojo, niños, si ustedes se encuentran con un adjetivo que tenga dos sílabas pero que no termine en Y, no le aplica esta regla. La regla aplica nada más si termina en Y tiene dos sílabas. ¿De acuerdo? Como es el caso. Healthy es saludable. Entonces termina en Y.
¿Qué es lo que vamos a hacer? El sufijo va a ser el mismo, er. ¿Qué va a cambiar? Vamos a sustituir la y por la vocal i, como lo vemos acá en el ejemplo. Walking is healthier than taking the bus. Caminar es más saludable que tomar el camión. Entonces, si se fijan, lo que cambió es que suplimos o sustituimos la y por la vocal i y agregamos la terminación er más el término than. Siempre va a ir. Aquí lo pueden ver en los ejemplos. Faster than, nicer than, bigger than, healthier than. ¿De acuerdo? Bueno, estas 4 son, digamos, las reglas más comunes que se van a encontrar con adjetivos cortos. Pasamos a los adjetivos largos. ¿Cómo los definimos? Pues de 2 o más sílabas, excepto el caso de que tengan 2 sílabas y terminen en y. Sigue siendo un adjetivo largo, pero funciona con las reglas de adjetivo corto porque termina en y. Si terminara en otra letra distinta a esa, pasaría a ser adjetivo largo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo con adjetivos largos. Famous, famoso. Famous tiene 2 sílabas, pero no termina en y, le aplica directamente la regla de adjetivos largos. Aquí cambia un poquito la regla en el sentido de que no le podemos poner el sufijo er porque ya es un adjetivo largo. Cuando eso sucede, tenemos que utilizar la palabra more y agregarle el concepto than. Y entre esas 2 palabras, poner el adjetivo tal cual, no se modifica, se pone exactamente igual en medio de estos 2 términos. Vamos a checar el ejemplo. The Statue of Liberty is more famous than the Eiffel Tower. La Estatua de la Libertad es más famosa que la Torre Eiffel. Entonces, si se fijan, pusimos more. Famous no se movió en absoluto, quedó exactamente igual porque es un adjetivo largo. Y ponemos el término than, que significa que entonces más famosa que. La Estatua de la Libertad es más famosa que la Torre Eiffel. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, aquí nada más quise duplicar porque sería, hasta con uno bastaría para la explicación, pero si se fijan, dijimos que era de 2 o más. En este caso, expensive tiene 3. Entonces, la misma regla. Ponemos more, ponemos el adjetivo tal cual y el concepto than. Si tú dices, fish is more expensive than fruit, el pescado es más caro o más costoso que la fruta, entonces aquí podemos apreciar la regla. More, el adjetivo tal cual y el término than, para que diga el pescado es más caro que. ¿De acuerdo? Siguiente. Estos se llaman adjetivos irregulares. Aunque son adjetivos cortos, por ejemplo, good, bad o far, son de una sola sílaba, pero no les aplican las reglas de acá arriba. Estos son para adjetivos cortos. ¿Por qué? Porque son excepciones o irregulares. Esos funcionan con reglas muy específicas para ellos. Por ejemplo, si tú tienes el adjetivo good, que significa bueno, entonces no vas a poner como comparativo de superioridad gooder, es incorrecto. Y dirán, oiga, ¿pero qué no es adjetivo corto? Sí, sí lo es, pero es un adjetivo irregular. Entonces se modifica la forma de good por better para hacer el comparativo de superioridad. Más agregarle el concepto than, como lo llevan los anteriores, y el ejemplo lo tenemos aquí. This CD is better than that one. Este disco compacto es mejor que aquel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, mejor sería el comparativo. Me refiero a la traducción. En el caso de bad pasa lo mismo. Es incorrecto si tú lo quieres hacer como better para poderlo como comparativo de superioridad. No, es incorrecto porque es un adjetivo irregular. Es una excepción a esa regla. La forma correcta sería worse. Más agregarle el concepto than. Aquí tenemos un enunciado donde lo podemos ver de manera escrita. This restaurant is worse than that one. Este restaurante es peor que aquel. Entonces, no pudiera ser better, tiene que ser worse. Y otro caso podría ser el caso de far. Far significa lejos. Entonces, se tiene que modificar de esta forma. Farther más el concepto o el término than. Si tú dices, your house is farther than mine, tu casa está más lejos que la mía. Entonces, estos son excepciones. Son muy poquitos. Les puse estos 3 ejemplos porque son los más comunes. Quitando estos 3, cualquier otro que te encuentres como adjetivo funciona con las reglas que explicamos arriba. Si es de una sílaba,
las reglas que vimos. Si tiene dos o más sílabas, con las otras reglas que vimos. Pero si te topas con alguno de estos tres, hay que darnos cuenta que no funcionan con esa regla. Tiene sus reglas muy específicas como aquí lo vimos. ¿De acuerdo? Si hay duda, regresen el video, lean los ejemplos y si siguen persistiendo, me pueden mandar un mensaje o una llamada telefónica. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Son comparativos ahora, pero de inferioridad. Hace ratito eran de superioridad, decíamos más que, ¿verdad? Más lejos que, más bonito que, etc. En este caso va a ser lo contrario, por eso tiene la flechita hacia abajo. Puse exactamente los mismos adjetivos para que pudieran ver la diferencia a través de una analogía, una comparación, cómo funciona el mismo adjetivo, pero si lo haces como superioridad, como inferioridad o como igualdad. ¿De acuerdo? En este caso estamos viendo ahora inferioridad. Este es mucho más sencillo que el anterior. ¿Por qué? Porque no se le agrega nada al adjetivo, al contrario, nada más le ponemos la palabra less y el concepto than, que en cualquier comparativo va a ir. Entonces, fast es rápido. Si tú dices less fast, pues menos rápido. Entonces aquí el ejemplo dice, cars are less fast than airplanes. Los coches son menos rápidos que los aviones. Entonces, menos rápido. Si se fijan, aquí ya no cambió la forma del adjetivo. Y lo que le antepusimos, como es de inferioridad, la palabra less, que significa menos. Y acuérdense siempre poner than. Less fast than. Menos rápido que. ¿De acuerdo? Siguiente, puse uno de cada uno para irnos más pronto. Famous es un adjetivo largo. Funciona exactamente con la misma regla. Pones la palabra less antes, pones el adjetivo y el término than. Si tú dices, the Eiffel Tower is less famous than the Statue of Liberty, entonces less famous than es menos famosa que. El adjetivo no se mueve, le antepusimos la palabra less y el adjetivo queda exactamente igual. Y si tú lo utilizas una excepción o de los adjetivos irregulares para comparativo de inferioridad, es lo mismo. Less good, menos bueno, no se modifica. El ejemplo dice, this CD is less good than that one. Este disco compacto es menos bueno que aquel. Entonces, este es comparativo de inferioridad. ¿De acuerdo? Pasamos al último caso de los comparativos, que es el de igualdad, donde hay gente que dice, pero si son iguales, ¿por qué es comparativo? Bueno, los estás comparando y a fin de cuentas te vas a dar cuenta que son exactamente o con la misma característica. Y la traducción o el uso es el siguiente. Vamos a usar otra vez los mismos. Fast es rápido, pero la regla es que le pongas la palabra as antes, pones el adjetivo sin modificarlo y al final le vuelves a poner el término as. Entonces, el ejemplo queda así. Cars are as fast as motorcycles. Los coches son tan rápidos como las motocicletas. Entonces, tan como sería, digamos, la traducción de estas dos palabras. Tan se lo pones como traducción antes del adjetivo y como se lo pones como traducción después del adjetivo. Entonces, as fast as es tan rápido como. Por eso es comparativo de igualdad. ¿Qué pasa con un adjetivo largo? Exactamente lo mismo. Antepones as, el adjetivo de su forma simple o sin modificarlo, y le ponemos al final as para que diga as famous as. Beethoven is as famous as Mozart. Entonces, Beethoven es tan famoso como Mozart. Entonces, tan como sería la traducción de estas dos palabras y en medio de ellas iría el adjetivo sin modificarse. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con los irregulares o las excepciones a las reglas de adjetivos cortos. En este caso, good. Si tú dices as good as, tan bueno como, no lo modificas. Y aquí lo tenemos en el ejemplo. This CD is as good as that one. Este compact disc o disco compacto es tan bueno como aquel. Entonces, son los comparativos en sus tres grados. Superioridad, inferioridad e igualdad. ¿De acuerdo? Bueno, acompañado de esto, vienen los que son los superlativos que expliqué hace un ratito, que es cuando ya tienes tres o más, pero que manejas una agrupación y de esos hay uno que tiene la característica más que cualquier otro. Entonces, se dividen en dos. En este caso, cuando estás hablando de superlativos, nada más vamos a estar hablando de superioridad e inferioridad, únicamente. Entonces, pasamos al primer ejemplo. Ojo, aquí son superlativos
de superioridad. No comparativos, son superlativos. ¿De acuerdo? Vamos a poner exactamente los mismos adjetivos para que si tú quieres estar haciendo comparaciones con el mismo ejemplo, puedes estar jugando con uno y otro y sepas cuáles son las reglas para unas cosas y cuáles son para otras. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que partir de que tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. Si es un adjetivo corto, como es el caso de fast, porque tiene nada más una sílaba, entonces la regla es muy sencilla. Aquí tenemos que utilizar el artículo ya, poner el adjetivo tal cual y agregarle la terminación est. Entonces sería the fastest, sería el más rápido, hablando de un conjunto, una agrupación de objetos, personas, animales, carros, edificios, lo que estés utilizando como ejemplo, ¿no? En este caso, tengo por aquí esta frase. Cheetahs are the fastest animals on Earth. Los cheetah son los animales más rápidos sobre la Tierra. Entonces, los más rápidos. Entonces aquí no estoy comparando uno con otro, estoy comparando a esa especie con cualquier otro animal sobre la Tierra. ¿Me explico? Entonces es superlativo de superioridad. En el caso de nice pasa lo mismo que cuando vimos comparativo de superioridad. Como le tenemos que agregar est también, porque así lo establece la regla, pero me doy cuenta que ya nice ya tiene la vocal e, pues hacemos lo mismo, únicamente ponemos lo que le falte. St nada más, porque la ya la tiene. Entonces sería the nicest, sería el más agradable. El ejemplo dice así, Mike is the nicest guy in the classroom. Mike es el tipo más agradable del salón, entonces es el más, con esa característica, dentro de una agrupación. En este caso el salón es el universo de donde lo estoy sacando. Entonces, Mike is the nicest, Mike es el tipo más agradable del salón. ¿De acuerdo? Siguiente. Tenemos el caso de big. Big es un adjetivo corto, pero recuerden la secuencia. Tiene una secuencia de consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa en este caso? Lo mismo que hicimos en el comparativo de superioridad. Tenemos que ponerle la terminación est porque es adjetivo corto, pero ojo, si yo checo mi secuencia y me doy cuenta que tiene consonante, vocal, consonante, tengo que poner 2 veces la última consonante, me refiero a la escritura. Y no olvidar jamás el artículo ya, porque eso es lo que me da la pauta para saber que estoy utilizando un superlativo. Entonces, el ejemplo queda así. Chihuahua is the biggest state in our country. Chihuahua es el estado más grande de nuestro país. Entonces, el universo aquí, ¿cuál va a ser? Pues los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y de todos los estados que tiene el país, Chihuahua es el más grande de todos. Entonces es el superlativo de los estados, hablando como universo, la República Mexicana. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al último caso de los cortos. Dirán, healthy, tiene 2 sílabas. Sí, explicamos hace un momento que aunque tenga 2 sílabas, pero si termina en y, funciona o trabaja con las reglas de adjetivos cortos. Misma regla. Ponemos el artículo ya porque es superlativo, sustituimos la y por una i y agregamos la terminación est como establece la regla de adjetivos cortos. El ejemplo queda así. Annie is the healthiest girl in the gym. Annie es la chica más saludable del gimnasio. Entonces, ¿cuál es el universo aquí? El gimnasio donde asiste Annie. Y probablemente en ese gimnasio van 20 personas. Pero Annie, de esas 20 personas, es la más saludable de todas. Por eso se utiliza de esta manera. Nunca olviden poner el artículo ya porque es lo que nos da la pauta para identificar que es superlativo. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a los adjetivos largos. En este caso la regla también se modifica un poco, pero no es complicada porque únicamente tengo que agregar la palabra o la frase más bien the most y el adjetivo se queda intacto, no lo modificamos absolutamente para nada. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo queda así. Isaac Newton is the most famous person in this book. Isaac Newton es la persona más famosa en este libro. Probablemente en ese libro haya, no sé, 100 personajes. Pero de esos 100 personajes, Isaac Newton es el más famoso de todos ellos. Entonces aquí estoy usando un superlativo de superioridad con el adjetivo famous para poder resaltar la característica de esa persona. ¿De acuerdo? Como dijimos que los largos pueden ser de 2 o más sílabas, aquí está un ejemplo también con una de 3. Expansive son 3 sílabas. La misma regla. Anteponemos la frase the most, el adjetivo no se mueve, pasa idéntico.
This is the most expensive cell phone in the store. Este es el celular más costoso de la tienda. A lo mejor en ese celular, no sé, hay 20 celulares. Pero ese en específico es el más caro o el más costoso de todos. Por eso es el superlativo. En este caso, el universo son los celulares de esa tienda. Y se escribiría de la siguiente manera. The most expensive, el más caro o el más costoso. Por último, tenemos los irregulares o las excepciones a la regla de adjetivos cortos. Y en este caso también cambia. El caso de good, que es bueno, el superlativo sería el mejor y se escribe the best. Y el ejemplo pudiera quedar así. This is the best CD of the Beatles. Este es el mejor disco compacto de los Beatles. ¿Me explicó? The best, el mejor. Aquí me estoy refiriendo a que de toda la discografía de ellos, es un juicio muy personal, ¿verdad? Puedo decir, este para mí es el mejor disco de ellos. De toda la colección que tienen, es el mejor de todos. ¿De acuerdo? Pero al ser excepción, tenemos que grabarnos de memoria esto. Este no funciona con las reglas anteriores. Sí tenemos que estar memorizando que son excepciones y que funcionan distinto. En el caso de bad es lo mismo. The worst sería el superlativo. Si se fijan, lo que sí se repite conforme a los largos es poner el artículo definido the. The worst, el peor. Entonces, no olvidar, aquí hay un pequeño errorcito, aquí me hacen favor de modificarlo en su cuadernillo, aquí tiene que decir the worst. Entonces aquí pudiéramos decir, this is the worst restaurant in the town. Este es el peor restaurante del pueblo. Entonces aquí me corrigen por favor no tiene que decir worse than, va a quedar, this restaurant is the worst in the town. Este restaurante es el peor en la ciudad o en el pueblo. ¿De acuerdo? Aquí para tener en cuenta eso. Por último, pasamos con far, que también se modifica porque es una excepción de los adjetivos cortos, sería the farthest. Entonces, aquí podemos poner, the church is the farthest place in town. La iglesia es el lugar más alejado o más lejano del pueblo. Es el más de algo. En este caso está hablando de la distancia, pues es el más alejado del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasamos entonces con los superlativos, pero de inferioridad. Recuerden que los superlativos no tienen de igualdad, únicamente superioridad e inferioridad. Me voy un poquito más a prisa, no tiene mayor ciencia, es igualito que lo que explicamos hace ratito, pero nada más que en vez de ser less, aquí sería the least. En el caso de fast, que es rápido, entonces el menos que, el menos rápido, el menos bonito, el menos grande, etcétera, etcétera. Entonces aquí, turtles are the least fast animals on earth. Las tortugas son los animales menos rápidos sobre la tierra. Entonces, los menos rápidos de todos. En el caso anterior era de superioridad, entonces decíamos que el cheetah era los animales más rápidos. En este caso cambié el animal porque obviamente pues, no tiene nada que ver una tortuga con un cheetah en cuestión de velocidad. Y son los menos rápidos. De todos los animales sobre la tierra, las tortugas son los menos rápidos. Puede ser a lo mejor un caracol, pero en este caso para explicar, pues adopté el término de tortugas, ¿no? Siguiente, nice. No hay problema que aquí termine en E porque no le tenemos que agregar absolutamente nada. Le ponemos la frase the least y el adjetivo pasa en su forma simple. Paul is the least nice guy in the classroom. Paul es el tipo menos agradable del salón. El menos, ¿qué cosa? Pues el adjetivo que le quieras poner. Siguiente, en el caso de big, aquí no importa si tiene la secuencia consonante, vocal, consonante, no importa porque es superlativo de inferioridad. Tienes que anteponerle nada más the least. Tlaxcala is the least big state in our country. Tlaxcala es el estado menos grande de nuestro país. Siguiente, healthy. Igual, no tenemos que modificarlo porque vamos a utilizar el superlativo. ¿De acuerdo? Decimos, Camila is the least healthy girl in the gym. Camila es la chica menos saludable del gimnasio. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Si pasamos con los adjetivos largos es lo mismo. The least famous, the least expensive, the least good, the least bad, the least far. Aquí pueden checar los ejemplos ya resueltos. Me brinco esto un poquito rápido porque no quiero hacer el video tan largo y apenas vamos a empezar con las actividades. Bueno. Actividad número 1. Fíjense bien. Tienen que tomar en cuenta
que aquí nada más vamos a utilizar comparativos de superioridad. Nada más. Les pasé el dato de comparativos, superlativos, de todos los tipos para que se llevaran la información completa a casa. Pero lo que voy a evaluar nada más va a ser comparativos de superioridad, en este caso, o superlativos de superioridad. No nos vamos a meter mucho en los ejemplos con de igualdad o de inferioridad, no. Para que sea un poquito más sencilla la actividad. Entonces, en este caso, únicamente comparativos y superlativos de superioridad. ¿Cuál va a ser la actividad aquí en esta parte? En el inciso A dice, write a comparative and superlative forms of the adjectives. En este caso, happy. En la primera columna vas a poner el comparativo de superioridad y en la columna de la derecha el superlativo de superioridad. ¿Vale? Entonces, happy tiene 2 sílabas, pero ojo cómo está escrito, termina en Y. Se pueden regresar a las reglas y se van a dar cuenta que funciona con las reglas de adjetivos cortos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a quitar la Y, la vas a sustituir por una I, y en el caso del comparativo, le vas a poner la terminación ER, porque es el comparativo de superioridad. Happy es la forma positiva, ¿de acuerdo? El grado de comparación, positivo. El comparativo sería happier, sustituyendo la Y por una I. Y el superlativo sería the happiest. Lo puedes checar en las reglas anteriores. Cada uno de ellos, cada uno de esta lista de los 25, lo van a hacer en esta tabla. Si alguien tiene la letra muy grande, pues puede transcribirlos a su libreta y enlistarlos allí. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente comparativo de superioridad y superlativo de superioridad. En el caso del inciso B, tienes que poner el comparativo que corresponda. Aquí te lo doy yo entre paréntesis. Por ejemplo, dice America is, y lo dice England. En este caso vas a usar un comparativo porque si te fijas nada más estás hablando de 2 objetos. En este caso son 2 países. Estados Unidos, bueno, que así se le dicen en inglés, e Inglaterra. Crowded es poblado, que es la gente que tiene. Entonces, ¿estás de acuerdo que aquí vas a utilizar un comparativo? ¿De acuerdo? Entonces, America is, ¿cuál vas a poner? Crowded. Entonces es adjetivo largo, ¿verdad? Entonces aquí sería America is more crowded than England. ¿De acuerdo? Aquí lo dice en el título, es comparativo, porque en el inciso C es el superlativo. ¿De acuerdo? Vamos, por ejemplo, con el 5, ¿no? Dice, our house is, y luego la complemento dice, house in our neighborhood. Entonces, lo que tengo que utilizar como adjetivo es big, pero si checo el título, tiene que ser superlativo. Entonces tengo que regresarme a la explicación que di en el material para saber cómo funciona este, porque es superlativo. Entonces, ¿cómo quedaría? Our house is the biggest house in our neighborhood. Nuestra casa es la más grande en el vecindario o en nuestro vecindario. Recordando que big tiene la secuencia consonante, vocal, consonante. Para poner the biggest, tengo que poner 2 veces la G, como viene en uno de los ejemplos de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es la actividad número 2, es completarlo aquí directamente en el material. Y como actividad 3, es hacer la traducción en su libreta, pero nada más de estas 2 secciones. La sección B y la sección C. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos con un ejercicio que es digamos, una mezcla que lleva de los 2. Aquí tienen que ponerse muy listos porque va a haber casos donde lo resuelvas utilizando el comparativo o bien utilizando el superlativo. Repito, únicamente son comparativos y superlativos de superioridad. Para que no se estén confundiendo de que chin, será de igualdad, será de inferioridad. No, todos son comparativos y superlativos de superioridad. Para eso, pues te puedes regresar a la tablita donde explicamos para saber responder adecuadamente. ¿De acuerdo? Les voy a ayudar con el primero. En este caso dice, the weather this summer is, y aquí el adjetivo es hot, que es caliente. Last summer, pues es el verano pasado. Entonces tienes que fijarte, a ver, en este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Con comparativo o con superlativo? Si dice, el clima este verano es, y lo estás comparando con el verano pasado, ojo, comparando con el verano pasado, ¿cómo se responde? ¿Con comparativo o con superlativo? Pues el nombre te lo dice. Estás comparando este verano con el verano pasado. Entonces se resuelve con comparativo. ¿De acuerdo? Hot, si tú te fijas, ¿cuántas sílabas tiene? Hot.
una. Entonces, chécate la secuencia. Consonante, la H, vocal, la O, T, consonante. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? ¿Ok? Poner 2 veces la última consonante. Como es comparativo, entonces se le pone el sufijo ER y la palabra than para poderlo contestar. Entonces quedaría, the weather this summer is hotter than last summer. El clima este verano es más caliente que el verano pasado. El ejercicio número 1, se resolvió con el comparativo. Vamos con el 2, por ejemplo. Football is, nuestro adjetivo va a ser popular. Y el resto del enunciado dice sport in the world. En este caso no estoy comparando un deporte con otro. No. Estoy diciendo que ese deporte y mi universo en este caso pues es el mundo. Entonces aquí no estoy comparando nada. Estoy utilizando un superlativo de manera implícita. Entonces aquí ¿cómo se respondería este? Popular. 3 sílabas, adjetivo largo, pero no es comparativo, es superlativo. ¿Cómo se contesta? Football is, no se olviden, como es superlativo, el artículo the. Entonces, football is the most popular sport in the world. El fútbol es el deporte más popular en el mundo. Entonces, tienen que tener cuidado, según lo que diga la oración, para si utilizas un comparativo o bien un superlativo. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio lo contestamos viendo si es una u otra cosa y como actividad número 5, esos mismos los hacen a español y le toman fotografía. Todo lo que diga actividad es resolverlo y tomarle fotografía y mandármelo. Todo. ¿De acuerdo? Actividad 4, actividad 5, etc. Entonces la actividad 5, aunque no dice nada abajo, aquí está la instrucción. Tienes que traducir al español los enunciados de arriba. ¿De acuerdo? Bien. Y pasamos con lo que va a ser la entrega del producto de la primera semana, aparte de las actividades. Ojo, niños. Van a tener que grabar un audio en el cual previamente ustedes tienen que escribirlo para que lo lean, porque va a ser grabado, donde van a elegir 2 objetos los que ustedes quieran. 2 objetos, los que quieran. Pueden ser 2 celulares, pueden ser 2 libros, pueden ser 2 automóviles, pero que sean 2 cosas, más o menos de las mismas características. Por ejemplo, si tú vas a comparar, no sé, 2 celulares, por ejemplo, vas a hacer varias oraciones en las cuales utilices lo que hemos explicado, comparativos de superioridad, de igualdad, de inferioridad. Únicamente comparativos, no superlativos. La actividad, ¿cómo va a ser? Primero tú haces tus enunciados, después te grabas y una vez que ya tengas el que te gustó más, me lo mandas al WhatsApp. Esa es la actividad final de la semana. Entonces, por ejemplo, si estás hablando de celulares, puedes decir, dices, ching, pero es que no sé cómo. Es muy sencillo. Por ejemplo, si estás hablando que uno es más caro que el otro, tú dices, this cell phone is more expensive than the other one. Le puedes poner nombres. Por ejemplo, si estás hablando de un Samsung y de un iPhone, por ejemplo, pues les pones el nombre, ¿no? Si estás hablando de un auto, puedes decir, this car is faster than the other one. Este coche es más rápido que el otro. El chiste es que tú elijas 2 objetos de comparación y sobre ellos hacer una serie de oraciones donde puedas utilizar comparativo de superioridad, de igualdad y de inferioridad. Por ejemplo, puedes decir, si estás hablando de los celulares y dices, this cell phone is as good as that one. Este es tan bueno como el otro. Estás comparándolo, pero de manera igualitaria. Ya es libre forma de utilizar una u otra cosa. Entonces aquí rematamos entonces con la última actividad que se llama evidencia de aprendizaje. Si existe alguna duda, ahí está mi número, está mi cuenta de correo para que la podamos aclarar. Entonces, mucha suerte y nos vemos el próximo lunes.